The decision has been a surprise as well as not a surprise. For the time being, it's impossible for me to take my family back to the UK. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos las historias no contadas sobre Catherine, princesa de Gales, y su familia real. Hoy les traemos una noticia de suma importancia. Decisión final. El rey Carlos borra a Harry y Andrés de la línea de sucesión. Un trueno retumbó en los cimientos de la monarquía británica, un golpe sordo que nadie vio venir, pero que todos, en el fondo, esperaban. En un movimiento que ha enviado ondas expansivas por todo el Reino Unido, el rey Carlos ha tomado una decisión final que reescribe la historia y redefine el futuro de la Casa de Windsor. Detrás de la fachada dorada de deber y tradición, las tensiones han llegado a un punto de ebullición. Una fuente interna del palacio, con voz temblorosa, nos ha revelado que esto no es solo un acto de gobierno, sino la culminación de una guerra familiar oculta, un ajuste de cuentas que amenaza con fracturar a la familia real para siempre. Según un informante del palacio, la decisión fue comunicada en una reunión secreta y tensa en Clarence House. Lejos de las miradas indiscretas del público, el rey Carlos, visiblemente afectado pero resuelto, se dirigió a sus consejeros más cercanos con una determinación que pocos le habían visto antes. La corona debe ser protegida de sí misma, se dice que declaró, con el peso de la historia en sus palabras. No podemos permitir que las acciones de unos pocos empañen el legado de muchos. El decreto, redactado en un lenguaje frío y legal, fue el resultado de meses de deliberaciones secretas, una estrategia cuidadosamente orquestada para extirpar lo que el nuevo monarca consideraba un cáncer en el corazón de la institución. No fue una decisión fácil, fue una amputación. La pregunta que resuena en los pasillos de Westminster y en los hogares de toda la Commonwealth es simple. ¿Fue esto un acto de deber o una venganza personal? Para muchos, es la audaz jugada de un rey decidido a modernizar la monarquía, a despojarla de los escándalos y controversias que la han plagado durante décadas. Es Carlos el Reformador, podando las ramas muertas para asegurar la supervivencia del árbol. Pero para otros, es el acto de un padre y un hermano herido, un hombre que finalmente ha elegido la institución por encima de la sangre. Una fuente cercana a la familia describe la relación entre Carlos y sus hijos como irreparablemente rota, marcada por años de resentimiento y desconfianza. La publicación de las memorias de Harry Spare fue, según esta fuente, la traición final, un ataque público que Carlos nunca podría perdonar. En cuanto a Andrés, su escándalo se había convertido en una mancha indeleble, un recordatorio constante de la decadencia y el privilegio desenfrenado que el público ya no toleraría. La monarquía, esa institución que una vez pareció tan inquebrantable como las piedras de la Torre de Londres, ahora se tambalea. Se encuentra en una encrucijada, atrapada entre un pasado glorioso y un futuro incierto. Cada sonrisa forzada, cada aparición pública coreografiada, ahora se siente como parte de un teatro elaborado, una actuación para un mundo que ya no está seguro de creer en el cuento de hadas. Lo que se desarrolla a continuación no es simplemente un drama real lleno de títulos y palacios. Es una batalla por el alma misma de la corona británica. ¿Puede sobrevivir a esta crisis autoinfligida? ¿O estamos presenciando el principio del fin, el lento desmoronamiento de un imperio que una vez gobernó el mundo? La respuesta sigue sin escribirse, pero una cosa es segura. La Casa de Windsor nunca volverá a ser la misma. Adéntrense con nosotros en los pasillos silenciosos y resonantes del Palacio de Buckingham, donde la historia permanece suspendida en el aire como un perfume antiguo, y cada silencio guarda un secreto. Detrás de las puertas doradas y las cortinas de terciopelo se gesta una tormenta invisible. Un informante del palacio, cuya familia ha servido a la corona durante generaciones, lo describe como una atmósfera de luto y estrategia. La corona, ese emblema reluciente de unidad, ha comenzado a mostrar sus grietas. Ya no se trata de una disputa familiar, es una crisis constitucional en ciernes, un choque entre el peso de un deber centenario y la implacable atracción de un mundo cambiante que exige transparencia. Según una fuente muy cercana a la familia real,
La decisión de purgar la línea de sucesión no fue espontánea, sino la culminación de un plan meticulosamente trazado que comenzó mucho antes. Nos remontamos al 17 de octubre de 2025, el día en que el mundo se detuvo. El príncipe Andrés, alguna vez el hijo predilecto de la reina Isabel II, hizo un anuncio sorprendente, en lo que algunos llamaron un acto de humildad y otros una desesperada oferta de redención. Renunció voluntariamente a sus títulos. Ya no era el duque de York, un título que se remonta al siglo XIV y que ha sido ostentado por figuras cruciales de la historia británica. Oficialmente, la narrativa era de sacrificio personal. Sin embargo, los más cercanos al palacio susurraban algo más oscuro. Una fuente interna nos ha confirmado que la renuncia de Andrés no fue voluntaria en absoluto. Fue el resultado de un ultimátum emitido directamente por el entonces príncipe Carlos y el príncipe Guillermo. Se le dieron dos opciones: renunciar públicamente a sus títulos y retirarse a una vida de oscuridad silenciosa, o enfrentarse a una investigación parlamentaria completa sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, un movimiento que habría arrastrado a toda la monarquía a un escándalo de proporciones catastróficas. Andrés, acorralado y sin aliados, eligió el mal menor, pero este no era el final, era solo el principio de una purga silenciosa, la primera pieza de dominó en caer en la gran estrategia del nuevo rey para proteger su legado a cualquier costo. La decisión de Carlos no se tomó en el vacío, está profundamente arraigada en la historia de la monarquía y en el concepto de la firma, término acuñado por el rey Jorge VI para describir la operación empresarial de la familia real. Para Carlos, la monarquía no es solo una familia, es una corporación multimillonaria cuya marca más valiosa es la estabilidad. Harry y Andrés, con sus escándalos y sus quejas públicas, se habían convertido en pasivos tóxicos, un riesgo para la marca. Un historiador real nos comentó: Carlos está actuando menos como un padre y más como un CEO. Está realizando una reestructuración corporativa, y eso significa deshacerse de los activos de bajo rendimiento. Este enfoque pragmático y despiadado es lo que define su incipiente reinado. El trono que heredó no es el de su madre, es un trono en crisis, y él cree que solo con medidas drásticas podrá asegurar su supervivencia en el siglo XXI, incluso si ese costo es su propia sangre. Imaginen al príncipe Andrés en su juventud, el apuesto héroe de acción de la Guerra de las Malvinas, el hijo enérgico de la reina que pilotaba helicópteros Sea King a través del fuego enemigo, el chico de oro de una era real pasada. A sus 65 años, ese mismo hombre se encuentra en el ocaso de su vida, no como un veterano célebre, sino como una figura ensombrecida por el escándalo. Su caída no fue repentina, sino un lento y corrosivo descenso a un abismo oscuro, un abismo cavado por sus propias manos. Todo se remonta a la tóxica órbita de Jeffrey Epstein, el financiero cuyo oscuro imperio de influencia y depravación se extendía desde Wall Street hasta los salones más sagrados del Palacio de Buckingham. La amistad de Andrés con Epstein, una vez desestimada por el palacio como un desafortunado error de juicio, se convirtió en el ancla que lo arrastró al fondo del oprobio público. Una fuente con conocimiento directo de los eventos nos revela la profundidad de la negación dentro del palacio durante años. Se le advirtió repetidamente. Dice nuestra fuente. Altos cortesanos, incluso miembros de la familia, le suplicaron que cortara todos los lazos. Pero Andrés era arrogante. Creía que su estatus real lo hacía intocable. Esta arrogancia lo llevó a seguir asociándose con Epstein mucho después de que la primera condena del financiero por delitos sexuales saliera a la luz. Hay fotos de risas en mansiones de Nueva York, registros de vuelos en el infame Lolita Express de Epstein y destellos de retiros de lujo en islas privadas que ahora, a la luz de las revelaciones, parecen más escenas de un crimen que vacaciones de un playboy. La imagen del príncipe se pudrió desde dentro. El punto de inflexión llegó cuando Virginia Giuffre, una de las muchas víctimas de Epstein, lo acusó valientemente de abuso sexual, alegando que fue forzada a tener relaciones con el príncipe cuando ella tenía solo 17 años. La acusación fue un misil directo al corazón de la monarquía,
Andrés lo negó con toda la fuerza de un hombre desesperado por proteger tanto su nombre como la institución que representaba. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En 2022, la demanda civil se resolvió discretamente fuera de los tribunales por una suma que se rumorea supera los 12 millones de libras. No hubo admisión de culpabilidad, pero tampoco hubo restauración del honor. La mancha era profunda, pública e indeleble. Un informante del palacio lo llamó el precio de la supervivencia, un pago para hacer desaparecer el problema. Pero la mancha moral permaneció. La caída del héroe de guerra fue completa. El hombre que una vez arriesgó su vida por su país se había convertido en una vergüenza para él, un símbolo no de deber y honor, sino de decadencia y escándalo. Su historia se ha convertido en una tragedia shakespeariana moderna, una advertencia de que ni siquiera la sangre real puede lavar las manchas más oscuras. El golpe de gracia llegó bajo las frías luces de un estudio de la BBC en noviembre de 2019. En un intento desesperado y catastróficamente mal aconsejado por limpiar su nombre, el príncipe Andrés concedió una entrevista al programa Newsnight que pasaría a la historia como una de las peores decisiones de relaciones públicas de la monarquía moderna. Fue un acto de arrogancia monumental, la creencia de que su encanto y su estatus podrían superar las acusaciones creíbles y los hechos inconvenientes. Sentado rígidamente frente a la incisiva periodista Emily Maitlis, intentó explicar lo inexplicable, y en el proceso selló su propio destino. Una fuente interna nos ha revelado el caos que se desató en el palacio tras la emisión. Nadie lo autorizó por completo, afirma la fuente. Andrés actuó por su cuenta, convencido de que podía manejarlo. El resultado fue un desastre de proporciones nucleares. Sus extrañas y poco convincentes coartadas se convirtieron en forraje instantáneo para el ridículo mundial. La afirmación de que estaba en una pizzería en Woking en la noche de uno de los presuntos asaltos fue recibida con incredulidad, pero fue su extraña aseveración de que una condición médica le impedía sudar, contradiciendo directamente el testimonio de Virginia Giuffre, lo que lo convirtió en un hazmerreír global. Su débil sugerencia de que la famosa fotografía de él, con el brazo alrededor de la cintura de una joven Giuffre, podría haber sido manipulada, fue la última gota. No solo no convenció a nadie, sino que insultó la inteligencia del público. En cuestión de días, se convirtió en un meme. Su compostura fue diseccionada, su credibilidad hecha jirones. La entrevista no fue una defensa, fue una autoinmolación en directo. Una fuente del palacio revela que la reina Isabel II vio la entrevista en privado en el castillo de Windsor y quedó sumida en un profundo y silencioso horror. Se dio cuenta, quizás por primera vez, de que su hijo favorito había cruzado un punto de no retorno, que su juicio estaba fatalmente dañado y que representaba una amenaza existencial para la institución que ella había jurado proteger. El palacio actuó con una rapidez inusitada. Menos de una semana después, se anunció que el príncipe Andrés se retiraría de los deberes públicos en el futuro previsible, pero mientras los meses se convertían en años y el acuerdo legal se cerraba en silencio, su aislamiento solo se profundizaba. El héroe de guerra se había convertido en una figura trágica, un paria real atrapado entre los ecos de la gloria pasada y la sombra implacable de un escándalo que él mismo había avivado. Su caída no fue solo por sus acciones, sino por su incapacidad para comprender la gravedad de las mismas. Fue el fin de su vida pública, sentenciado no por un juez, sino por su propia y desastrosa actuación. En esa mañana nítida del 17 de octubre de 2025, se emitió un comunicado desde el Palacio de Buckingham. Corto, educado y explosivo. Aterrizó como una granada en el corazón de la tradición real. La continua especulación y las acusaciones son una distracción para el trabajo vital de Su Majestad y la familia real, declaraba la nota, atribuida al príncipe Andrés. Las palabras sonaban oficiales, casi ceremoniales, diseñadas para proyectar un sentido de deber y sacrificio. Sin embargo, debajo de su superficie pulida, se sentía un tono inconfundible de agotamiento y rendición. Era el final de la partida. En un solo y devastador anuncio, el príncipe Andrés
Renunció a los títulos que había llevado con orgullo durante casi 40 años. Se fue para siempre el Duque de York, un título que le fue otorgado el día de su boda en 1986, un momento de alegría ahora irrevocablemente manchado por la controversia. Junto con él, desaparecieron sus otros honores: conde de Inverness, barón Killyleagh, e incluso su codiciado lugar como caballero de la nobilísima Orden de la Jarretera, la hermandad de caballeros más antigua y prestigiosa de Inglaterra, establecida en 1348, públicamente Andrés lo enmarcó como un acto de lealtad a la corona, un paso necesario para permitir que la monarquía continuara su servicio sin distracciones. En privado, un informante del palacio confirma lo que muchos sospechaban: fue el resultado de una directiva real silenciosa pero firme. La decisión final, nos revela nuestra fuente, se tomó en una reunión tensa y privada en el castillo de Balmoral, el santuario escocés de la familia. Allí, el rey Carlos, acompañado por el príncipe Guillermo, le presentó a Andrés un ultimátum inapelable. Ya no hay lugar para ti en la vida pública. Se dice que Carlos le dijo a su hermano, no con ira, sino con una fría y sombría finalidad: la institución debe sobrevivir a todos nosotros. La historia lo exige. No fue una negociación, fue una sentencia. Andrés había agotado toda la buena voluntad, había desafiado demasiados consejos y se había convertido en un lastre insostenible. El rey Carlos, obsesionado con preservar la dignidad de una monarquía modernizada y ágil, no vio otra opción. Durante años había abogado por una monarquía reducida, una versión más eficiente y menos costosa de la institución. El escándalo de Andrés era la antítesis de esa visión, representaba el exceso, la arrogancia y la falta de responsabilidad que amenazaban con hacer que la monarquía pareciera irrelevante y corrupta a los ojos de un público cada vez más escéptico. La rendición de Andrés no fue solo el final de su carrera real, fue el primer gran acto del reinado de Carlos III, una declaración de intenciones. El nuevo rey estaba dispuesto a ser despiadado, a tomar decisiones dolorosas y a cortar lazos familiares por el bien de la supervivencia de la corona. La era de la indulgencia había terminado, la era del pragmatismo real había comenzado, y Andrés fue su primera y más notoria víctima. El mensaje era severo y claro: en la nueva casa de Windsor, ni siquiera un príncipe está por encima de las consecuencias. Lo que el público no supo fue el papel crucial desempeñado por la princesa Ana, la columna de hierro de la familia, la personificación del mantra de su madre. Nunca te quejes, nunca des explicaciones. Una fuente con un conocimiento íntimo de las deliberaciones internas ha revelado que, mientras Carlos vacilaba, atrapado en la agonía de actuar contra su propio hermano, fue Ana quien finalmente forzó la situación. Conocida por su aversión al drama y su inquebrantable sentido del deber, Ana es quizás la única figura dentro de la familia real cuya brújula moral apunta siempre, y sin excepción, hacia la preservación de la corona. Ella ve la institución no como una familia, sino como un deber sagrado, un fideicomiso heredado de siglos de historia, y en el escándalo de Andrés vio una amenaza existencial para ese fideicomiso. Nuestra fuente describe una confrontación privada en Windsor, un encuentro inusual y cargado de tensión. Ana, rara vez dada a la interferencia directa, solicitó una audiencia urgente con Carlos. En la fría formalidad de una de las salas de estado del castillo, le presentó a su hermano una verdad sin adornos. Esto ya no se trata de Andrés, se trata de la corona. Se dice que le advirtió, con su característica franqueza acerada: cada día que él retiene sus títulos, cada momento que se le permite representar a esta familia de cualquier manera, la corona se debilita. El público ve hipocresía, ve encubrimiento, ve un sistema de dos niveles donde la sangre real está por encima de la ley. Nuestra madre no lo habría permitido, y tú, como rey, tampoco debes hacerlo. Sus palabras no fueron una sugerencia, fueron un ultimátum. La intervención de Ana fue el catalizador. Ella, más que nadie, es vista como la guardiana del legado de la reina Isabel II. Su lealtad es incuestionablemente hacia la institución por encima de los individuos. Al invocar la memoria y los estándares de su madre, le dio a Carlos la cobertura
y la resolución que necesitaba para actuar. La decisión, por lo tanto, no fue solo la de un rey acosado, fue un veredicto emitido en nombre del espíritu de la difunta reina, un acto de autopreservación dinástica. Ana entendió lo que quizás Carlos, en su conflicto emocional, tardó en ver, que para salvar a la monarquía, a veces hay que estar dispuesto a sacrificar a sus miembros. Su intervención aseguró que el sentimentalismo familiar no se interpusiera en el camino de la supervivencia institucional. Fue una jugada despiadada, pragmática y, a los ojos de la historia, absolutamente necesaria para proteger a la monarquía de sí misma. Apenas 2 días después, el 19 de octubre, la tormenta silenciosa que rodeaba a la familia real dio un giro inesperado y moderno. No a través de un discurso desde el balcón o una ceremonia en la abadía de Westminster, sino a través de un solo acto, casi invisible, en el frío y despiadado mundo digital, en algún lugar, en una oficina anónima detrás de los muros del palacio, se hizo un clic silencioso, y las ondas de choque comenzaron a extenderse por todo el mundo. El sitio web oficial del Palacio de Buckingham, ese espejo elegante y cuidadosamente gestionado de la vida real, fue actualizado sin ningún anuncio público. Pero aquellos que siguen los asuntos reales con la intensidad de un halcón notaron algo extraño, algo ominoso. El perfil del príncipe Andrés, que una vez mostraba con orgullo el gran título Su Alteza Real el Duque de York, había cambiado. En su lugar, ahora solo se leía Príncipe Andrés. Las 2 palabras que lo definían, Su Alteza, un símbolo de derecho de nacimiento, prestigio y su conexión directa con el soberano, habían desaparecido. A primera vista, parecía un cambio menor, una edición digital en un rincón de Internet. Pero en el lenguaje codificado de la monarquía, donde cada gesto y cada sílaba están cargados de significado, esto fue un grito. En cuestión de horas, los susurros se convirtieron en un clamor. Los informes comenzaron a circular de que el nombre de Andrés también había sido eliminado de la lista oficial de sucesión, esa lista sagrada que establece en orden preciso quién heredará el trono. Para los observadores reales fue como escuchar que el árbol genealógico mismo había sido podado, silenciosa, eficiente y brutalmente. Esto no fue un error de ortografía, no fue una actualización accidental. Se sintió deliberado, calculado, una ejecución pública llevada a cabo con la precisión de un cirujano. Un mensaje escrito en el código binario de la vergüenza, entregado no a través de decretos reales sellados con cera, sino a través de líneas de texto en una pantalla. El mensaje era inconfundible y resonó en todo el mundo. El escándalo no tiene lugar en la línea de sangre. Una fuente del palacio nos dice que la orden vino directamente del rey Carlos. Quería que el mensaje fuera claro e inmediato, dice la fuente. En la era digital, la percepción es la realidad. El rey entiende que la batalla por la relevancia de la monarquía se libra tanto en los titulares como en los motores de búsqueda. La daga digital fue un movimiento audaz, una demostración de que, bajo el nuevo reinado, ni siquiera el estatus de nacimiento te protege del exilio digital. Fue la proclamación de una nueva era, una donde la imagen es poder y la reputación es la moneda del reino. En la larga y a menudo turbulenta historia de la realeza británica, cambiar el orden de sucesión siempre ha sido un acto de gravedad sísmica, nada menos que un terremoto constitucional. Es un movimiento que reescribe el futuro y reconoce una fractura en el presente. La última vez que Gran Bretaña presenció un evento de tal magnitud fue en la oscura crisis de abdicación de 1936. El rey Eduardo VIII, apuesto y popular, renunció al trono por amor, abandonando su corona para casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense considerada totalmente inadecuada por el establishment. Esa decisión, un choque entre el deber real y el deseo personal, remodeló la monarquía para siempre, colocando a su tartamudo y reacio hermano, el rey Jorge VI, en el trono y, a su vez, preparando el escenario para el largo y definitorio reinado de la reina Isabel II. Es un fantasma que aún acecha en los pasillos del palacio, un recordatorio de cuán frágil puede ser la línea de sucesión. Así que cuando el nombre de Andrés pareció ser borrado digitalmente de esa misma línea, llevaba un pesado eco
de esas crisis pasadas. Por supuesto, las circunstancias son vastamente diferentes. Eduardo abdicó por amor. Andrés fue exiliado por escándalo. Pero el resultado simbólico es sorprendentemente similar: la eliminación de un miembro de la realeza de alto rango del camino hacia el trono. Legalmente, el príncipe Andrés no ha sido despojado oficialmente de su título de príncipe por nacimiento. Hacer eso requeriría un acto del Parlamento, un proceso constitucional complejo y políticamente cargado que iría mucho más allá del alcance de un editor web del palacio, pero aún así, el mensaje enviado fue tan claro como el repique del Big Ben. Un informante del palacio describe a Carlos como un hombre que libra dos batallas simultáneas. Sus propios desafíos de salud personales, que se rumorea son más serios de lo que el palacio admite, y su misión de toda la vida de remodelar la monarquía en algo más austero, limpio y menos agobiado por la controversia. En esta nueva visión, una monarquía reducida para el siglo XXI, Andrés, todavía ensombrecido por el escándalo y visto como un emblema de la arrogancia real, simplemente no encajaba. Era una reliquia de una era pasada de privilegios sin control, una era que Carlos está desesperado por dejar atrás. La daga digital no fue solo un castigo, fue una declaración de principios. Marcó una línea firme en la arena, separando el pasado disoluto del futuro aerodinámico que Carlos imagina para la casa de Windsor. La era de mirar para otro lado había terminado. El reinado del ajuste de cuentas había comenzado. Lo que sucedió ese día en el ciberespacio no fue solo una actualización de un sitio web, fue una purga simbólica, un borrador digital que habló más fuerte que cualquier comunicado de prensa oficial. En una era donde la imagen de la monarquía se gestiona constantemente y se cura con la precisión de un museo, la decisión de degradar digitalmente a Andrés se sintió como un punto de inflexión. Fue un acto público de juicio privado, una sentencia dictada no en una sala del tribunal, sino en el tribunal de la opinión pública global. Las ramificaciones de este acto se extendieron rápidamente, llegando incluso a los rincones más leales del círculo de Andrés. Sarah Ferguson, su exesposa y su defensora más leal a lo largo de los años, pareció sentir el cambio tectónico. En lo que pareció un acto de solidaridad silenciosa o quizás de resignación final, eliminó la palabra duquesa de su biografía en las redes sociales. Durante décadas había sido tanto una forastera como una iniciada, tolerada pero nunca completamente bienvenida de nuevo al redil. Ahora, incluso su identidad digital reflejaba el silencioso distanciamiento del palacio. Fue la señal final de que el capítulo de York, tal como el mundo lo conocía, había terminado. El mensaje al mundo era inconfundible y brutalmente claro. La firma se está reinventando. Bajo el liderazgo de Carlos III, la familia real está podando sus ramas, remodelando su imagen pública y despojándose de cualquier rastro de escándalo que pueda amenazar su supervivencia en la era moderna. Una fuente del palacio lo expresó sin rodeos. Es una estrategia de supervivencia. La monarquía no puede permitirse el lujo de llevar peso muerto. Cada miembro debe justificar su existencia o será eliminado. Es una nueva forma de pensar, una que valora la percepción pública y la limpieza de la marca por encima de los lazos de sangre. Pero mientras los píxeles se asentaban y la nueva realidad digital se afianzaba, una pregunta persistía, silenciosa pero inquietante, en las mentes de los observadores reales de todo el mundo. Si el príncipe Andrés, alguna vez el hijo favorito de la reina, un héroe de guerra y un pilar de la institución, puede ser disminuido digitalmente, borrado de la galería virtual de la gloria real con un solo clic, entonces, ¿quién podría ser el siguiente? En esta nueva monarquía moderna, donde la imagen es poder y la reputación es la moneda del reino, la lealtad por sí sola puede que ya no sea suficiente. La pregunta abrió la puerta a una especulación aún más dramática, dirigiendo todas las miradas a través del Atlántico hacia el hijo exiliado del propio rey. Ahora, cambiemos el enfoque al otro lado del Atlántico, a las soleadas costas de California, donde el príncipe Harry, el repuesto alguna vez amado que se convirtió en una sensación global, se encuentra caminando a través de una tormenta en gran parte de su propia creación.
Alguna vez quinto en la línea de sucesión al trono, cómodamente ubicado detrás de su hermano Guillermo y los 3 hijos de éste, el lugar de Harry, en el orden real, parecía seguro, intocable, pero las recientes y despiadadas maniobras del palacio sugieren que el suelo bajo sus pies de Montecito también se está moviendo, y rápidamente. Poco después de la sorprendente declaración pública del príncipe Andrés y la subsiguiente purga digital, los observadores reales notaron algo sutil pero profundamente simbólico en el sitio web oficial de la familia real. Cada mención de Su Alteza Real había desaparecido silenciosamente del perfil de Harry. Lo que queda es un título despojado, casi desnudo, simplemente Príncipe Harry. En el intrincado lenguaje de la monarquía, donde nada ocurre por accidente, este fue un movimiento deliberado. El momento, inmediatamente después de la caída de Andrés, levantó sospechas y avivó las llamas de la especulación. ¿Era esta la forma en que el rey Carlos enviaba una advertencia a su hijo menor, un disparo de advertencia a través del océano, o era el comienzo silencioso de un borrado total y formal del redil real? Una fuente del palacio nos dice que la decisión de degradar digitalmente a Harry fue intencionadamente ambigua. Fue una prueba de lealtad, afirma la fuente. El palacio quería ver si Harry reaccionaría, si se quejaría públicamente. Su silencio fue interpretado como una aceptación de su nuevo y disminuido estatus. Para entender este momento, hay que volver al punto de quiebre sísmico de 2020. Megxit. Fue el año en que Harry y su esposa, Meghan Markle, se alejaron de los deberes reales y huyeron a California, buscando lo que llamaron libertad y paz, lejos de la prensa sensacionalista británica y de la sofocante jaula dorada del protocolo real. El mundo observó con una mezcla de incredulidad y fascinación cómo la pareja cambiaba los pasillos del palacio por las playas iluminadas por el sol y la proximidad a Hollywood. Fue un movimiento sin precedentes en la historia real moderna, un rechazo no solo a un papel, sino a un destino. En ese momento, la reina Isabel II, en un intento por mantener la paz, negoció un acuerdo de salida que les permitió conservar sus títulos de duque y duquesa de Sussex, aunque se les pidió que no usaran sus estilos de Su Alteza Real. Parecía un compromiso, un puente frágil sobre una brecha cada vez mayor, pero ese puente, ahora parece claro, estaba destinado a quemarse. La libertad que buscaron demostró ser tan elusiva como la paz que anhelaban. La tormenta no se calmó, simplemente los siguió a través del Atlántico. Sin embargo, la paz resultó esquiva. Lo que siguió a su partida no fue un silencio digno, sino una cascada de controversias calculadas que sacudieron la imagen cuidadosamente gestionada de la monarquía hasta sus cimientos. Primero, estuvo la explosiva entrevista con Oprah Winfrey, una bomba mediática lanzada desde su refugio en California. Sentados en un jardín idílico, la pareja habló de racismo dentro de los muros del palacio, de luchas con la salud mental ignoradas y del aplastante peso de una vida que, según ellos, los estaba destruyendo. Las acusaciones, aunque vagas, fueron devastadoras y pintaron a la familia real no como una institución de deber, sino como una reliquia fría e insensible. Luego vino Spare, las memorias profundamente personales de Harry, un torrente crudo de emociones reprimidas durante mucho tiempo. Fue un libro que rompió el código de silencio real, exponiendo resentimientos hacia su hermano, frustración por la aparente frialdad de su padre y la sombra siempre presente de la trágica muerte de su madre, Diana, una herida que claramente nunca había sanado. La docuserie de Netflix, Harry, Meghan, pronto siguió, despegando otra capa del barniz real y exponiendo las grietas en la fachada pulida de la institución. Para el palacio, esto ya no se trataba de alguien que buscaba la libertad o de contar su verdad. Era una traición de proporciones épicas. Una fuente interna lo describe sin rodeos como la ofensa imperdonable. No se trataba de irse, insiste nuestra fuente. Se trataba de monetizar el dolor familiar, de vender los secretos más íntimos de la familia al mejor postor. Cada entrevista, cada capítulo, era una daga en el corazón de la monarquía. Se dice que el rey Carlos,
un hombre que valora la privacidad y el deber por encima de todo, quedó incandescente de rabia y completamente destrozado. Un informante cercano al rey lo describió como un hombre atormentado, dividido entre el amor persistente por su hijo y el deber sagrado hacia la corona que su hijo parecía decidido a empañar. Esta campaña mediática de los Sussex fue vista por el rey y el príncipe Guillermo no como un grito de ayuda, sino como una declaración de guerra. Fue una traición a la sangre, una violación del pacto no escrito que une a la familia. Para Carlos, el hombre que esperó más de 70 años para ascender al trono, las acciones de Harry no fueron solo un ataque personal, sino un sabotaje a su reinado antes de que realmente comenzara. La línea se había cruzado, y el camino hacia la reconciliación parecía no solo bloqueado, sino completamente destruido. La purga de la línea de sucesión no fue, por tanto, una decisión tomada a la ligera. Fue la respuesta inevitable a lo que el palacio consideraba la traición definitiva. Mientras el rey Carlos se debate entre el deber y el dolor paternal, los susurros de los iniciados del palacio sugieren que el príncipe Guillermo, el heredero al trono, ha adoptado una postura mucho más firme e inflexible. Formado desde el nacimiento para el deber y obsesionado con proteger el legado de su abuela, la reina Isabel II, y el recuerdo sagrado de su madre, Diana, Guillermo ve las acciones de Harry no como una búsqueda de libertad personal, sino como un ataque directo y calculado a la institución que él está destinado a liderar. La brecha entre los hermanos, una vez inseparables y unidos por el trauma compartido, se ha convertido, según una fuente, en un abismo insalvable. Para Guillermo, esto es tanto personal como constitucional, revela una fuente de alto nivel dentro del palacio. Siente que Harry no solo ha traicionado a la familia con sus revelaciones públicas, sino que ha traicionado a la corona misma. Ha puesto en peligro la mística y la dignidad de la institución por ganancias personales. Es un límite que Guillermo simplemente no cruzará. A diferencia de su padre, que todavía alberga sentimientos paternales conflictivos, Guillermo ve la situación a través del frío prisma del deber. Él es el protector de la corona, un papel que ha asumido con una seriedad casi fanática. Para él, Harry se ha convertido en una amenaza para la estabilidad de la monarquía, y las amenazas deben ser neutralizadas, sin importar el costo personal. Se rumorea insistentemente en los círculos reales que Guillermo, una vez que se convierta en rey, planea una reestructuración radical, redefiniendo el papel de los miembros de la realeza que no trabajan y estableciendo una distinción clara entre aquellos que sirven a la corona y aquellos que simplemente llevan su sangre. En esta nueva visión no hay lugar para la ambigüedad. Si es cierto, eso podría significar el fin del estatus formal de Harry como duque de Sussex. Pero lo que es más doloroso y lo que demuestra la profundidad de la ruptura es que también podría afectar a sus hijos, Archie y Lilibet. El derecho de los niños a usar los títulos de príncipe y princesa, otorgado por el rey Carlos al ascender al trono, podría desvanecerse tan rápido como apareció. Sería el acto final de excomunión, una declaración de que la línea de los Sussex ha sido permanentemente separada de la casa de Windsor. Para Guillermo, el futuro rey, la lección es clara. La supervivencia de la corona está por encima de todo, incluso de los lazos de hermandad. Es una postura dura, pero en su mente es la única que garantizará que el trono que hereda todavía tenga algún significado. La última crisis de la familia real, la doble purga de Andrés y Harry, encendió una feroz división en toda Gran Bretaña y más allá. La nación, antes unida por una lealtad silenciosa y a menudo deferente a la corona, se vio repentinamente inmersa en un acalorado debate sobre la moralidad, el liderazgo y el futuro mismo de la monarquía. Muchos elogiaron la postura decisiva del rey Carlos como una reforma valiente y necesaria, un acto para preservar la monarquía, no para castigar a la familia. Ya era hora, declaró un destacado editorial del Times de Londres. Un rey debe ser rey, no solo un padre. Una encuesta de YouGov, realizada inmediatamente después del anuncio, mostró un sorprendente 62% de apoyo a sus medidas, lo que refleja una creencia generalizada de que la institución debe evolucionar y rendir cuentas.
o arriesgarse a desvanecerse en la irrelevancia. El escándalo del príncipe Andrés, en particular, reabrió viejas heridas y reavivó el hashtag Justicia para las víctimas en las redes sociales. Con una indignación pública palpable, el mensaje en los titulares y en los hashtags era claro. La supervivencia de la monarquía en el siglo XXI depende de la responsabilidad y la transparencia. Sin embargo, el caso de Harry fracturó a la nación de una manera mucho más profunda y emocional. Dividió a amigos, familias y colegas. Era el hijo pródigo que había traicionado a su familia o el rebelde herido que había escapado de una institución tóxica. La respuesta dependía por completo de a quién se le preguntara. Sus detractores lo pintaron como un hombre que quería la simpatía sin el sacrificio, la comodidad sin el deber. Le recordaron al público que su fortuna estimada en $60 millones, amasada a través de acuerdos con Netflix y Penguin Random House, contrastaba incómodamente con sus súplicas públicas de comprensión y privacidad. No se puede ser víctima y celebridad al mismo tiempo, se burló un columnista de un tabloide. Para los críticos, sus discursos sobre la sanación y la libertad sonaban vacíos cuando se pronunciaban desde mansiones de California y se negociaban en acuerdos de Hollywood. Era visto como el epítome del privilegio mimado, un hombre que se quejaba de la jaula dorada mientras se aferraba al oro. La percepción era que había cambiado el deber por los dólares, y a muchos británicos, educados en el estoicismo y el servicio, les pareció una ofensa imperdonable. La división no era solo un debate, era un reflejo de una nación en conflicto consigo misma. Sin embargo, en el otro lado de la división, una legión de partidarios se enfureció. Vieron en las acciones del palacio no una reforma necesaria, sino una venganza cruel. No justicia, sino celos. Una generación más joven y diversa de británicos, conectada globalmente y mucho menos reverente de la tradición, vio la purga de Harry y Meghan como un acto de hipocresía flagrante. Esto es una venganza mezquina, se leía en un pie de foto viral de TikTok sobre un clip de Harry caminando solo en Londres durante una visita fugaz. Miles de comentarios inundaron la publicación, defendiéndolo y acusando al establishment real de racismo, rigidez y una incapacidad para evolucionar. Para ellos, Harry era el denunciante, el único lo suficientemente valiente como para decir la verdad sobre una institución que, en su opinión, valora el silencio sobre la sinceridad y la imagen sobre la humanidad. En esta narrativa, Meghan no era la alborotadora, sino un símbolo. Era la forastera, una mujer birracial e independiente que se había atrevido a desafiar siglos de silencio y jerarquía. Sus partidarios la celebraban como una mujer empoderada que se negó a ser aplastada por el protocolo y la prensa hostil. Ella construyó su propia marca mientras intentaban enterrarla. Declaró una influyente estadounidense en Instagram, una publicación que acumuló millones de me gusta y, de hecho, la imagen de Meghan pareció florecer en medio del caos, al menos fuera del Reino Unido. Sus proyectos de estilo de vida, su trabajo de caridad y sus apariciones en podcasts la pintaron como una figura real moderna en el exilio, libre, hecha a sí misma y, sobre todo, relevante. Mientras tanto, analistas reales como Ingrid Seward aplaudieron la decisión de Carlos. La credibilidad es la moneda de cambio en el mundo de hoy, dijo en Sky News, insinuando que las acciones del rey habían restaurado un sentido de seriedad a una institución a menudo ridiculizada por su indulgencia. Sus palabras resonaron en las redacciones y los programas de entrevistas. La corona, sugirió, finalmente se está comportando como una organización moderna, una dispuesta a podar su árbol para mantenerlo vivo. Pero esta visión pragmática chocó frontalmente con la narrativa del victimismo y la injusticia que emanaba de California. La división no era solo sobre los hechos, era sobre la interpretación, una guerra de narrativas librada en el campo de batalla de los medios globales. ¿Era el rey un líder decisivo o un padre vengativo? ¿Eran los Sussex valientes buscadores de la verdad o desertores codiciosos? La respuesta, al parecer, dependía enteramente del lado del Atlántico en el que te encontraras. Mientras tanto, los historiadores observaban la saga con una creciente inquietud.
Advirtieron que lo que parecía una fea disputa familiar en la superficie podría ser la chispa de algo mucho más grande y peligroso, una creciente y quizás irreversible desilusión con la monarquía misma. Fracturar a la familia real es como resquebrajar la corona, advirtió un renombrado profesor de historia de Cambridge en una entrevista. Una vez que la gente ve la sangre y la disfunción, comienzan a cuestionar la legitimidad del trono mismo. Sus palabras resultaron proféticas. Los movimientos republicanos en toda Gran Bretaña, durante mucho tiempo una fuerza marginal en la vida política, aprovecharon el momento con un fervor renovado. Grupos como Republic organizaron manifestaciones frente al Palacio de Buckingham, ondeando pancartas que decían «No es mi rey» y «Acaben con la podredumbre». Argumentaron, con una eficacia cada vez mayor, que los conflictos internos de la familia real solo demostraban su irrelevancia y su costo injustificable en una democracia moderna. Las ondas de choque se extendieron por toda la Commonwealth. En países como Australia, Canadá y Jamaica, donde los sentimientos republicanos han estado a fuego lento durante décadas, el drama de los Windsor proporcionó un nuevo y poderoso impulso a la causa. Los debates sobre la eliminación del monarca británico como jefe de Estado pasaron de los márgenes a los titulares de los principales medios de comunicación. Incluso los monárquicos de toda la vida en el Reino Unido comenzaron a preguntarse en voz alta en los programas de entrevistas y en las columnas de los periódicos: ¿valía la tradición tanto dolor, tanto drama, tanta vergüenza pública? Desde los pubs de Londres hasta los cafés de Lagos, desde los paneles de noticias de Sydney hasta los salones de Los Ángeles, la conversación resonó. La pregunta era simple pero cortante: ¿es la sangre más espesa que el protocolo? La división ya no era solo sobre la realeza. Reflejaba algo más profundo, un espejo de los valores cambiantes de la sociedad. La gente ya no discutía sobre coronas y títulos, sino sobre cuestiones fundamentales de privilegio, equidad, responsabilidad y la necesidad humana de redención. ¿Podría el poder existir sin empatía? ¿Podría la justicia coexistir con el perdón? En salas de estar y aulas universitarias, esas preguntas persistieron mucho después de que el ciclo de noticias pasara a la siguiente historia. Porque esto no era solo una crisis real, era un referéndum sobre lo que significa el liderazgo, lo que constituye una familia, y si una institución nacida en el derecho divino puede encontrar un lugar en un mundo escéptico y secular. Era un reflejo de un mundo cambiante, uno donde las líneas entre el legado y la responsabilidad, entre la sangre y los principios, nunca habían estado tan dolorosamente borrosas. La decisión de despojar a los príncipes Andrés y Harry de sus roles y lugares en la línea de sucesión ha desatado una pregunta candente y profundamente divisiva. ¿Recibirán el mismo trato en el exilio? Según el aclamado comentarista real Christopher Andersen, autor del bestseller Brothers and Wives, la respuesta parece ser un rotundo no, revelando un doble rasero que ha enfurecido a muchos y ha puesto de manifiesto las complejas y a menudo contradictorias reglas del privilegio real. En declaraciones exclusivas, Andersen explica que, aunque Andrés, de 65 años, se ha distanciado de los deberes reales activos, todo indica que seguirá recibiendo protección real financiada por el Estado. Esta revelación ha avivado un feroz debate público sobre la justicia y el simbolismo de la decisión. Andrés, aunque sumido en la desgracia, sigue viviendo en el Royal Lodge, en la finca de Windsor Great Park, una zona serena y segura rodeada por la reconfortante familiaridad de los terrenos reales. Como señala Andersen, su protección es una consecuencia casi inevitable de su ubicación. Es un privilegio que, según los críticos, no se ha ganado, sino que simplemente se le concede por proximidad al poder. La historia de Harry, en cambio, pinta un cuadro completamente diferente. Un cuadro de abandono institucional. Después de alejarse de su papel como miembro trabajador de la realeza en 2020, Harry se trasladó a California, donde ahora vive con su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos pequeños, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. A diferencia de su tío Andrés, Harry ya no disfruta de la protección financiada por los contribuyentes cuando visita el Reino Unido, una decisión que se ha convertido en uno de los aspectos más contenciosos y amargos de su salida real.
El duque y la duquesa de Sussex han hablado abiertamente de su preocupación por la seguridad, y Harry ha expresado su profunda frustración y temor por la pérdida de la seguridad oficial para su familia. Su batalla legal con el Ministerio del Interior británico por este asunto subraya la profundidad de la ruptura. La mudanza de la pareja a Estados Unidos, aunque les ofreció libertad, también los colocó en la posición de tener que financiar personalmente su propia y costosa protección, un marcado contraste con la seguridad institucional que todavía rodea a Andrés en la comodidad de Windsor. La ironía es brutal y no ha pasado desapercibida para el público. Mientras la reputación de Andrés ha sido diezmada por el escándalo, su protección continúa. Harry, por otro lado, eligió alejarse para buscar la paz. Pero ahora debe luchar por la seguridad que su tío caído en desgracia sigue recibiendo por defecto. Demuestra que en la casa de Windsor los títulos pueden desvanecerse y los deberes pueden terminar. Pero la política del privilegio sigue siendo tan compleja y controvertida como siempre. La ironía de la situación no ha pasado desapercibida para los observadores reales ni para el público en general. Mientras la reputación del príncipe Andrés ha sufrido inmensamente a causa de un escándalo de proporciones épicas, su protección continua subraya la complicada y a menudo ilógica estructura del privilegio real, una que difumina la línea entre el deber, el derecho de nacimiento y las consecuencias reales. Harry, por otro lado, eligió alejarse de la monarquía en busca de paz personal y autonomía para su familia, pero ahora se enfrenta a batallas continuas para asegurar el tipo de seguridad que su tío caído en desgracia todavía recibe por defecto, simplemente por vivir a tiro de piedra del castillo de Windsor. Es un microcosmos de sus dos caminos divergentes, uno en un exilio en casa, el otro en una libertad insegura. Detrás de los muros de Windsor se informa que Andrés lleva una vida tranquila y retirada. Es un príncipe en el exilio dentro de su propia patria, un fantasma en su propio castillo. Sus apariciones públicas se han vuelto extremadamente raras, sus compromisos oficiales son inexistentes y, sin embargo, su estatus real, aunque empañado y disminuido, continúa ofreciéndole un nivel de aislamiento de las duras realidades que existen fuera de las puertas del palacio. Los informes sugieren que pasa sus días montando a caballo en los terrenos privados de la reina y socializando con un círculo cada vez más reducido de amigos leales. Es una vida de reclusión dorada, financiada y protegida por la misma institución que lo ha repudiado públicamente. En contraste, al otro lado del Atlántico, Harry y Meghan han construido una vida definida por la independencia, el activismo y un imperio mediático en expansión. Hablan sobre la salud mental, las causas humanitarias y los valores familiares, posicionándose como figuras reales modernas y progresistas. Sin embargo, la sombra de su pasado real los sigue a cada paso, y comparaciones como esta, entre el príncipe exiliado por elección y el duque caído por escándalo, continúan atrayendo la fascinación y la ira del público. Ambos hombres tomaron decisiones que cambiaron la imagen y la trayectoria de la monarquía para siempre. Uno, al dar un paso atrás voluntariamente para forjar su propio camino, el otro, al ser empujado a un lado por el peso de sus propias transgresiones. Sin embargo, sus historias paralelas y sus destinos divergentes demuestran una verdad incómoda, que el costo de la libertad real y el precio de la desgracia real no se pagan por igual. En la casa de Windsor parece que la proximidad al poder todavía ofrece una protección que ni siquiera el escándalo más oscuro puede erosionar por completo. Mientras la tormenta real cobra impulso, las preguntas sobre el futuro resuenan en toda Gran Bretaña como susurros bajo las bóvedas de la abadía de Westminster. Cada nuevo titular añade otro eco a la saga que se desarrolla. ¿Serán finalmente despojados el príncipe Harry y Meghan Markle de sus títulos de duque y duquesa de Sussex, convirtiéndose en poco más que celebridades globales, famosos pero permanentemente desvinculados de la corona que una vez los definió? ¿Podría su capítulo real cerrarse por completo, dejándolos como meras figuras de fascinación pública en lugar de significancia constitucional? Una fuente del palacio sugiere que esta misma cuestión se está debatiendo acaloradamente a los más altos niveles. Hay una facción, liderada por el príncipe de Gales, que aboga por un corte limpio,
nos dice nuestra fuente. Creen que permitir que los Sussex conserven sus títulos mientras critican a la institución desde lejos es una debilidad insostenible. ¿Y qué hay del príncipe Andrés, la sombra del escándalo? ¿Pasará sus últimos años en un aislamiento silencioso en Royal Lodge, desvaneciéndose en el fondo de la historia? ¿O podría enfrentarse a un desalojo, simbólico o literal, de los restos de privilegio real que aún lo protegen? Hay rumores de que el rey Carlos está considerando revisar el arrendamiento de Royal Lodge, un movimiento que sería visto como el destierro final. La monarquía, durante siglos envuelta en ceremonia y un silencio casi místico, se enfrenta ahora a un ajuste de cuentas sin precedentes con la transparencia y las consecuencias. La antigua magia que la protegía se está desgastando, dejando al descubierto una institución muy humana y muy defectuosa. En medio de esta guerra de adultos, la generación más joven Archie y Lilibet en California, las princesas Beatriz y Eugenia en Londres, se encuentra atrapada en el fuego cruzado de decisiones de adultos y expectativas ancestrales. Son inocentes, peones en un juego de tronos que no eligieron, pero están atados por linaje a una familia donde la privacidad es una ficción y cada movimiento se convierte en propiedad pública. Sus futuros penden de un extraño equilibrio. ¿Crecerán dentro de una monarquía modernizada y relevante que ha aprendido de sus errores? ¿O heredarán un legado fracturado, definido por la tensión, la desconfianza y las lealtades divididas? La respuesta a esa pregunta no solo definirá sus vidas, sino también el futuro de la Casa de Windsor en un mundo que ya no está seguro de necesitarla. Detrás de las fachadas doradas y los comunicados cuidadosamente redactados, las realidades constitucionales ejercen una fuerte presión. Despojar a un miembro de la realeza de sus títulos por completo no es una hazaña pequeña. Exige la aprobación del Parlamento, un proceso legal y político que podría encender una nueva y volátil conversación nacional sobre el lugar de la monarquía en la Gran Bretaña moderna y en toda la Commonwealth. En reinos como Australia y Canadá, donde los sentimientos republicanos bullen justo debajo de la superficie, tales debates podrían remodelar no solo el futuro de la Casa de Windsor, sino el concepto mismo de la realeza en el siglo XXI. Y en el centro de todo, como el ojo de un huracán, se encuentra el rey Carlos III. A sus 76 años, llevando el peso de décadas pasadas esperando este papel, ahora se enfrenta a un reinado definido no por la continuidad, sino por la reforma y el ajuste de cuentas. Los rumores sobre su mala salud circulan en susurros, pero una fuente interna insiste en que no es su cuerpo, sino su legado, lo que enfrenta su prueba más verdadera. ¿Es Carlos el jardinero que la monarquía necesita desesperadamente, un hombre dispuesto a podar las ramas muertas para que pueda florecer un nuevo crecimiento? ¿O es, en el fondo, un padre desgarrado entre el deber institucional y el amor familiar, obligado a cortar los lazos con su propia sangre por el bien de la institución que nació para defender? La historia ofrece un coro inquietante de recordatorios. Desde la abdicación de Eduardo VIII, por amor hasta los tumultos que una vez derrocaron monarquías en toda Europa, la lección sigue siendo clara. El trono, por muy dorado que sea, nunca es inmune a la fragilidad. El poder de la corona no descansa solo en el linaje, sino en la delicada y a menudo voluble fe de su pueblo, una fe que se tambalea fácilmente con el escándalo, el secreto o el sentimentalismo. En este momento crucial, la Casa de Windsor se encuentra en una encrucijada entre la preservación y el progreso. ¿Pueden sanarse las viejas heridas o el orgullo y la tradición solo profundizarán la grieta hasta que la reconciliación se vuelva imposible? La monarquía ha resistido tormentas antes, pero rara vez una tan enredada en la era de los medios de comunicación instantáneos, la opinión global y el dolor privado expuesto para que todo el mundo lo vea. El mundo observa, conteniendo la respiración, mientras la familia real intenta estabilizarse en medio del resplandor del escrutinio del siglo XXI. Cada decisión, cada gesto, cada silencio conlleva el peso del simbolismo y el veredicto de la historia aún está por escribirse. La monarquía británica ha resistido tormentas antes.
Ha sobrevivido a guerras mundiales, a crisis de abdicación, a divorcios escandalosos y a muertes trágicas. Pero rara vez se ha enfrentado a una tormenta tan compleja, tan enredada en la maquinaria de los medios modernos, la opinión pública global y el dolor privado expuesto para que todo el mundo lo diseccione. La institución, que ha soportado la prueba del tiempo, ahora debe enfrentarse a la amenaza más sutil, pero igualmente peligrosa, de la indiferencia pública. El antiguo hechizo de la majestad y el misterio se está rompiendo, y en su lugar, el público ve una familia disfuncional, no muy diferente a muchas otras, pero con el peso añadido de la corona. El hijo ha sido repudiado por traición percibida. El hermano ha sido exiliado por un escándalo imperdonable. El futuro rey ha solidificado su gobierno con un puño de hierro, demostrando que está dispuesto a sacrificar la familia por la institución. Sin embargo, el precio de este triunfo es una corona más fragmentada y susceptible que nunca. Una corona que ahora gobierna sobre un reino dividido. A través de todo ello, una verdad inquebrantable permanece. La realidad, en la esfera real, a menudo eclipsa la imaginación. Ningún guionista podría idear una mezcla tan potente de poder, vulnerabilidad y fragilidad humana. La Casa de Windsor continúa viviendo su drama en tiempo real, sus alegrías y crisis desarrollándose ante millones de personas, y su supervivencia depende de cuán bien aprenda a evolucionar sin perder la mística que la ha sostenido durante tanto tiempo. El escenario está listo, los actores son conocidos, pero el acto final de esta tragedia moderna sigue sin escribirse. ¿Será este el renacimiento de la monarquía, una institución más austera y responsable que renace de las cenizas de la crisis? ¿O será su lento y doloroso desmoronamiento el último suspiro de un mundo que se desvanece? Una cosa es cierta. Cuando se trata de la realeza, la verdad siempre superará a la ficción.